O sea, ¿Sí? cuando ustedes quieran, sí. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha perfecto. bien. Ya, Somos 40. Muy buenas tardes, soy Victoria Ribó y junto a mi compañero Mauricio Reyes expondremos acerca de injuria renal aguda. Los objetivos de esta presentación son comprender el concepto de injuria renal aguda, o AKI, conocer los datos epidemiológicos, el pronóstico y su impacto en salud, reconocer los factores de riesgo para presentar una AKI, identificar una injuria renal aguda, diferenciar las bases fisiopatológicas de las diferentes etiologías de la AKI, conocer las distintas clasificaciones funcionales de esta patología y reconocer qué pacientes necesitan ser sometidos a una terapia de reemplazo renal. La injuria renal aguda constituye un diagnóstico muy frecuente en el medio intrahospitalario. De hecho, se ve en 1 de cada 5 pacientes hospitalizados. Esta patología trae aparejada un incremento de la morbimortalidad. Es más, la mortalidad se duplica en los pacientes que la padecen. Es por lo anterior que resulta fundamental su prevención. Los riñones representan el 0,5% de la masa corporal. No obstante, estos reciben un 25% del gasto cardíaco. Estos órganos además son fundamentales en la mantención de la homeostasis de nuestro cuerpo y por otra parte desempeñan funciones que son fundamentales. Entre ellas podemos mencionar la regulación del volumen extracelular, de la osmolaridad, la regulación hidroelectrolítica, la mantención del equilibrio ácido-base, la excreción de productos de desecho y toxinas, vale decir una función depurativa de la sangre, y una función endocrina, dada la producción de eritropoyetina por parte de estos. En base a esto, podemos decir que una falla a nivel de los riñones va a implicar un deterioro en sus múltiples funciones. La injuria renal aguda corresponde entonces a un síndrome clínico que es secundario a múltiples etiologías. El término AKI hace referencia a una abrupta caída de la función renal. Esto se produce por la retención de productos como urea y otras toxinas debido a un deterioro de la regulación del volumen extracelular o también de las distintas funciones que mencioné previamente, y se va a ver reflejado en dos parámetros: en un incremento de los niveles de creatinina sérica y en una disminución del débito urinario. Es importante tener presente, eso sí, que la AKI tiene una clasificación clínica y puede ser oligúrica o no oligúrica, estando ambas posibilidades. Esta patología representa un continuo entre la función renal del riñón y la muerte del paciente, pasando primero por una función renal alterada y el establecimiento posterior de la enfermedad renal crónica. Si bien el concepto de injuria renal trae aparejado el concepto de reversibilidad, que es algo que lo diferencia de la enfermedad renal crónica, es importante tener presente también que el paciente no va a recuperar la reserva renal previa. ¿A qué hace referencia esto? Esto se refiere a que existe una pérdida del pool de nefronas que tiene el paciente, que si bien se pierde fisiológicamente con la edad, en los pacientes que tienen AKI se va a perder de manera acelerada. Esto implica a su vez un aumento del riesgo de la mortalidad precoz de los pacientes. La AKI, por otra parte, no solamente va a implicar que exista un riesgo del desarrollo y establecimiento de enfermedad renal crónica, sino que al mismo tiempo constituye un factor de riesgo para que se instale una futura AKI y también es un factor de riesgo cardiovascular. La injuria renal aguda, si bien relacionada, difiere de la entidad de la enfermedad renal crónica. Existen distintos parámetros que nos ayudan a determinar si es que el paciente tiene o no una enfermedad renal crónica establecida previamente, como por ejemplo hallazgos ecográficos. Dentro de estos es importante ver si es que existe, por ejemplo, un adelgazamiento a nivel cortical, si es que los riñones están disminuidos de tamaño o si es que hay un antecedente de riñones poliquísticos, por ejemplo. También hay otros hallazgos, como por ejemplo si es que un paciente tiene anemia normocítica normocrómica o si es que hay incrementos de los niveles de hormona paratiroidea, también nos estarían haciendo sugerencia de que hay una enfermedad crónica establecida. Si es que encontramos un aumento de creatinina, pero no tenemos los valores previos, eso debe ser enfrentado igualmente como un cuadro agudo. Es importante también saber que el hecho de que haya una injuria renal aguda
También podría estar sobrepuesto sobre un cuadro crónico preexistente y por lo tanto es importante considerar esta posibilidad. La AKI no solamente es un diagnóstico muy frecuente, sino que además trae aparejada consigo un peor pronóstico. Esto se puede ver reflejado en estas cifras que se exponen acá, y a nivel mundial tenemos una incidencia que varía aproximadamente entre 3 de cada 10 a 7 de cada 10 pacientes. En el medio intrahospitalario, como dije inicialmente, 1 de cada 5 pacientes la presentan. En la unidad de paciente crítico es aproximadamente un 60% de los pacientes los que van a presentar esta patología, y en Chile, aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen AKI grave van a fallecer, y esto refleja entonces este mal pronóstico al que estaba haciendo referencia. Para abordar una injuria renal aguda es muy importante conocer diversos elementos, y es por esto que lo vamos a exponer a través de un caso clínico para que sea más didáctico. Se presenta una paciente de sexo femenino de 70 años, con el antecedente de hipertensión mal controlada, diabetes mellitus 2 no insulino requirente, fumadora, que consulta por fractura de muñeca. Al ingreso se encontraba hipertensa sin otros hallazgos. Se le administra suero fisiológico, omeprazol y ketoprofeno cada 8 horas. Al ingreso se le pidió función renal. Esta arrojó una creatinina sérica de 1 miligramo por decilitro, y el traumatólogo le indicó losartán y amlodipino para controlar la presión, que normaliza rápidamente, pasando de 180,90 a 120,70 milímetros de mercurio. En el control, 48 horas preoperatorio, el anestesista pide la creatinina sérica nuevamente, que resulta en 3 miligramos por decilitro, y hay un boom de 80. En este caso clínico se pueden ver distintos factores de riesgo para injuria renal aguda, como por ejemplo diabetes, hipertensión, el consumo de nefrotóxicos, como sería el caso del ketoprofeno, de IECA, ARA2. Asimismo, hay otros factores de riesgo que no están en el caso que son importantes, como el padecimiento de enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica aguda, la edad, que también estaba presente puesto que era una paciente de 70 años, insuficiencia hepática, respiratoria, sepsis, obesidad y enfermedad teromatosa. En gris están expuestos aquellos crónicos y en rosado los que son de carácter agudo. En el caso clínico destaca además que hay un elevado nivel de la creatinina sérica. Esto es muy importante dado que, la siguiente, todo aumento de creatinina se considera una injuria renal crónica aguda, hasta que se demuestre lo contrario. La creatinina es un producto de la degradación de la fosfocreatina a nivel muscular y es considerado el parámetro que más está disponible clínicamente, y por lo tanto es el que más se ocupa para la medición de la función renal. No solamente está ampliamente disponible, sino que además es barato y es fácil de medir, pero dista bastante de ser el marcador ideal. Esto porque presenta varias desventajas, como por ejemplo una alteración tardía, se secreta y es afectado por distintas variables externas, como por ejemplo por el metabolismo muscular. La creatinina sérica, por todas estas desventajas, no tiene una buena correlación con la tasa de filtración glomerular. No obstante, a grandes rasgos se puede decir que, como se refleja en el gráfico, a mayores niveles de creatinina sérica, peor va a ser la velocidad de filtración glomerular. Dado que la creatinina no resulta ser un marcador ideal, a través del tiempo se han intentado desarrollar distintos biomarcadores y tienen el objetivo de tratar de detectar la injuria renal de manera precoz. Estos se pueden clasificar como funcionales o como estructurales. Dentro de los funcionales, vale la pena destacar la cistatina C. Esta tiene la ventaja de tener una tasa de producción constante y además puede detectar injuria con 1 a 2 días de ventaja en comparación con la creatinina. Con respecto a los estructurales, nos interesa destacar el TIP2 y el IGFBP7. Estos pueden detectar injuria renal 12 horas tras haberse producido el daño. En el caso del N-gal, este es un marcador de inflamación a nivel tubular. Como dije previamente, la creatinina es lo que finalmente más se ocupa en términos clínicos, y es en base a esto que se han desarrollado distintas clasificaciones. Está la clasificación de la CADIGO, de la AKIN y la de Rifle,
y estas lo que señalan es que la injuria renal se produce desde el punto en que la creatinina sérica aumenta sobre los 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. Después, según qué tanto vaya aumentando la creatinina, se puede clasificar en estadios 1, 2 y 3. Se los dejamos ahí expuestos y además se puede hacer una clasificación en base a la orina, siendo muy importante la medición de la diuresis en estos pacientes. Se considera que bajo los 0,5 se produce una alteración característica de ACI. Finalmente, el anestesista decide suspender el pabellón. Entonces ahora es nuestro deber determinar cómo se va a resolver este problema. Ya sabemos que tenemos una paciente que tiene una insuficiencia renal, pero ¿cómo y por qué causa se produce esto? La injuria renal aguda se puede clasificar como prerrenal, como renal o como posrenal. La prerrenal constituye la mayoría de las causas de injuria renal, siendo de un 30 a un 60% de estas. Fisiopatológicamente, esto se explica porque se produce una disminución de la perfusión de los riñones. De esta manera, frente a una disminución de la presión o del volumen efectivo circulante, los riñones van a censar esta alteración y normalmente existen mecanismos de autorregulación, como por ejemplo mecanismos miopáticos o también feedback túbulo-glomerular. En el caso de que se produzca un desbalance o que se vean sobrepasados en sus mecanismos autorregulatorios, o bien inhibidos, como pudiera ser por la acción de determinados fármacos, la velocidad de filtración glomerular se va a ver disminuida. En el caso de los fármacos, vale la pena destacar la acción de los antiinflamatorios no esteroidales. Estos van a producir una disminución de las prostaglandinas, por lo tanto, disminuye la vasodilatación de la arteriola aferente. En el caso de los YECA y ARA2, estos también van a tener un efecto particular y van a producir una vasodilatación a nivel de la arteriola eferente, y de esta manera es como disminuyen la velocidad de filtración glomerular. Es importante, por lo tanto, preguntar en la anamnesis por antecedentes como vómitos, diarrea, hemorragias, fiebre o focalidad infecciosa. En el examen físico es necesario buscar signos clásicos de deshidratación: taquicardia, hipotensión, mucosas secas, turgor disminuido o llene capilar enlentecido. Dentro de los parámetros de laboratorio, vale la pena destacar los siguientes que nos van a ayudar a determinar si es que efectivamente se trata de una injuria de tipo prerrenal. El FENA debiera estar por debajo de un 1%, el sodio urinario por debajo de los 10.000 equivalentes por litro, la osmolaridad y la urea urinaria debieran estar incrementadas y el índice UNCREA sobre 20. En el caso de nuestra paciente, podemos ver que tenía un BUN de 80 y si hacemos el cálculo dividiendo el BUN por sobre la CREA, vemos que es efectivamente superior a 20. Esto nos podría hacer pensar entonces que está cursando con una injuria de tipo prerrenal. Por otra parte, vale la pena destacar que se normaliza la presión de la paciente. En base a esto, siempre va a ser importante considerar que existe una etiología particular que se conoce como injuria renal aguda isquémica normotensiva. En estos casos, el riñón, que tiene un determinado punto de autorregulación en base a las presiones, va a ver desplazada su curva hacia la derecha y por lo tanto, frente a una normalización de la presión, el riñón lo va a determinar como si es que existiera una disminución de la perfusión y va a reaccionar en base al mecanismo de una injuria renal aguda de tipo prerrenal. Así que es algo que siempre se debe considerar ante normotensión. A la paciente se le administró fluidoterapia, se le pusieron metas más laxas para el control de la hipertensión. Incluso después de haber administrado estas medidas, sigue subiendo la creatinina sérica. Es por ello que debemos considerar otras causas. Otra posibilidad es que se presente una AQI de tipo posrenal. En estos casos es bastante menos frecuente y se puede dar de un 1 a un 10% de los pacientes. La fisiopatología de la AQI posrenal tiende a ser de carácter obstructivo. Se puede producir tanto por, la siguiente, se puede producir tanto por cánceres ginecológicos, por embarazo o también por una fibrosis retroperitoneal, que es algo bastante infrecuente. En la anamnesis es importante preguntar si es que existe o pesquisar si es que hay un cese abrupto del débito urinario asociado a oliguria, signos de uropatía obstructiva baja, antecedente de cáncer como cáncer de próstata o cánceres ginecológicos o bien litiasis.
Y en el examen físico, hallazgos que eventualmente pudieran estar presentes son globo vesical o anuria en casos de obstrucción, infarto renal en un paciente monorreno, glomerulonefritis rápidamente progresiva o necrosis papilar bilateral. Es importante pedir exámenes imagenológicos para esto, como una ecografía renal o piel o TAC, ambos con el objetivo de descartar obstrucción. A la ecografía encontramos una vejiga neurogénica, posiblemente debida a la diabetes mellitus 2. Se indica sonda Foley con la que se consigue evacuar la vejiga, pero la creatinina sérica no mejora y sigue empeorando. Ahí podemos ver una imagen. Bueno, ahora como vimos que la creatinina sigue subiendo, nos queda es importante pensar que la causa sea por un mecanismo renal per se. Bueno, de todas las aquí, esta corresponde entre un 20 a un 40%. Aquí el mecanismo de daño va a ser directamente en el riñón. Entonces, podemos ver distintos puntos donde se puede afectar dentro del riñón. Puede ser presentarse como una glomerulonefritis cuando tenemos afección directa del glomerula. Y acá tenemos bueno, acá están todas las causas que lo pueden afectar. Después tenemos la necrosis tubular aguda, que dentro de todas estas causas es la más importante y es la más común. Acá podemos diferenciar una necrosis tubular aguda que pueda ser tóxica, que está relacionada, por ejemplo, con drogas, la randomiólisis, radiación, etc. O también puede ser de causa isquémica, cuando, por ejemplo, una AQI perrenal sigue su historia natural y las células van a terminar muriendo por falta de perfusión. ¿Ya? Y también tenemos la segunda en frecuencia después de la necrosis tubular aguda, que es la nefritis intersticial aguda, que es cuando la inflamación en el intersticio llega a afectar a los túbulos y deteriora su función. Acá el principal mecanismo son reacciones adversas a medicamentos, como antibióticos, AINES, entre otros. Entonces, aquí, en este tipo de aquí, cobra una especial importancia la anamnesis, puesto que se nos puede estar escapando algo en un principio. Entonces es importante repreguntar al paciente y buscar, por ejemplo, hematuria, fiebre, signos respiratorios o síntomas, fármacos nefrotóxicos, el uso de contraste reciente por un examen o antecedentes de enfermedades autoinmunes. Al examen físico vamos a llevar dirigido por las mismas preguntas que están arriba. También podemos agregar la presencia de ictericia, soplos, objetivar hematuria o la presencia de artritis. Entonces, bueno, antes de volver al caso, está también importante recalcar el laboratorio y hacer la diferencia con la prerrenal. En este caso, la AQI renal va a presentar prácticamente todo lo contrario. Vamos a tener una fracción de excreción de sodio sobre el 1%, mayor presencia de sodio urinario, menor osmolaridad, menor urea, y el índice BUN creatinina va a estar disminuido. Entonces, si volvemos a nuestro caso clínico, la paciente al preguntarle por el uso de fármacos niega su uso, se cambia el ketoprofeno por paracetamol, pero sin embargo la creatinina se mantiene igual y sigue subiendo en este caso. Seguimos insistiendo con nuestra anamnesis hasta que la paciente nos relata que hace 2 meses empezó con una parestesia de manos y piernas, que iba acompañado de una poliartralgia, y además objetivamos el derrame articular. Por lo tanto, y como estamos sospechando una AQI renal, vamos a pedir sedimento de orina, en el cual vemos la presencia de cilindros hemáticos. En este intertanto también vamos a hacer una interconsulta de medicina interna. Ya que estamos hablando de sedimento de orina, el sedimento de orina básicamente es como una biopsia líquida del riñón y nos va a permitir saber o acercarnos un poco a qué está pasando dentro de él. Entonces, en base a los distintos parámetros que nos entrega el sedimento de orina, como la apariencia, las proteínas, los nitritos, la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos sobre los parámetros normales, y finalmente la presencia de cilindros, nos van a guiar hacia una causa u otra de las que ya hemos mencionado. Como en este caso el clínico, hablamos de que habían cilindros hemáticos, podríamos estar pensando en un síndrome nefrítico, el cual debería ser estudiado con biopsia. Bueno, importante, mientras esperamos la interconsulta, a que llegue nuestra interconsulta, hablar un poco sobre el manejo y lo que podemos hacer nosotros.
Vamos a hablar primero que nada de la prevención, que como en toda enfermedad, es mejor prevenir una enfermedad que tratarla. Por lo tanto, nosotros vamos a generar maniobras de prevención en todo paciente que presente factores de riesgo. Por lo tanto, vamos a evitar exámenes que requieran el uso de contraste, vamos a mantener una euglicemia, vamos a mantener el paciente con una perfusión adecuada y vamos a evitar los nefrotóxicos. ¿Ya? Y lo que nos dice la CADIGO es un manejo escalonado según la progresión que haya tenido la AQI. Entonces, a medida que vaya avanzando la AQI, vamos agregando medidas y no vamos a ir quitando ninguna, solo vamos sumando. Entonces, lo que nos dice la AQI son medidas para proteger al riñón, evitar que siga avanzando la injuria renal, porque lamentablemente no tenemos ninguna terapia o un fármaco que le administremos al paciente y mejore la función renal. Entonces lo que vamos a hacer son medidas de soporte y quitarle carga al riñón para que pueda funcionar más tranquilo de alguna forma. Entonces lo importante aquí es, por ejemplo, y recalcar de nuevo, evitar los nefrotóxicos o descontinuarlos, evaluar el volumen y la perfusión, considerar también la monitorización continua hemodinámica, monitorear también constantemente la creatinina y la diuresis, evitar las hiperglicemias y nuevamente evitar todo examen que requiera contraste. Ahora, cuando ya el paciente está en un estadio 1, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, partimos por estudios no invasivos, como lo que se habló ahora en el manejo del caso clínico, y ya cuando no encontramos o todavía no sabemos la causa, pasar a estudios invasivos como pueden ser una biopsia. En el estadio 2 ya es importante el tema de reajustar la dosis y los medicamentos, ya estar pensando en una posible terapia de reemplazo renal y también la admisión en UCI de nuestro paciente. Ya en el estadio 3, lo principal es evitar el uso de catéter subclavio, puesto que es muy probable que el paciente o la paciente después de este episodio vaya a requerir diálisis. Entonces, para ordenarnos un poco, ¿y qué vamos a hacer como médico general? Nos vamos a enfrentar al paciente de la siguiente manera. Tenemos que evaluar primero el estado general del paciente y, de ser necesario, aplicar ABC porque este es generalmente es una urgencia. Una vez que tengamos hecho el diagnóstico o que estamos en presencia de una X, es importante hospitalizar porque esto es una patología que se maneja netamente en el hospital, estudiar bien la causa o lo que está produciendo la X para tratarla o removerla, y también las recomendaciones indican que debemos dar soporte nutricional para evitar complicaciones de esto en un futuro. Ya, entonces, recapitulando un poco y lo que se habló en el caso clínico, pensamos primero en una causa prerrenal. Por lo tanto, se administró fluidoterapia y se retiraron los nefrotóxicos. Después, bueno, vamos a hablar de la renal primero, que lo que hay que hacer en este caso, del manejo específico, sería suspender los fármacos en caso de que estemos frente a una nefritis intersticial, vigilar la presión y manejo de especialista si encontramos una glomerulopatía. Y finalmente, la postrenal, que aquí lo que nos compete a nosotros es buscar el punto anatómico donde esté la causa de la obstrucción y derivar luego a urología para que se puedan manejar esta obstrucción. De ser, como se presentó en nuestro caso, teníamos una vejiga neurogénica, así que en estos casos también podemos ayudar nosotros instalando una sonda Foley. Bueno, finalmente en el caso clínico, llega la becada de medicina interna que nos felicita por lo que hemos hecho hasta el momento, y además ella pide un ANCA y un PR3 que resultan ser positivos. Se pasa a la biopsia que confirma una glomerulonefritis rápidamente progresiva con una vasculitis ANCA positiva. Por lo tanto, se le administran pulsos de corticoides que dan buenos resultados finalmente, la paciente se puede operar de su muñeca y, entre comillas, final feliz. Ya, como vimos en este caso, no presentaron las consecuencias que típicamente van asociadas a la X, pero acá se las traemos. Entonces podemos encontrar entre ellas el aumento de Beck, con todos los signos y síntomas que hemos visto a lo largo del curso en otras presentaciones, los cuales van a ser tratados con con furosemida, perdón, se me fue el nombre. Tenemos la acidosis metabólica también, como el riñón va a estar afectado y no solo va a estar afectada la producción de orina, sino también la regulación ácido-base, que esta se va a tratar siempre y cuando el bicarbonato se encuentre bajo los 15.000 equivalentes litros. También tenemos complicaciones más tardías o instalación más lenta, como podemos encontrar la hipercalemia, la hiponatremia, hipofosfatemia y la hipocalcemia, junto con la hipoalbuminemia, que van a
presentar cuando el riñón esté filtrando mal y estamos perdiendo proteínas a través del riñón, o se esté regulando mal los tubos por el daño en los canales que se pueden apreciar en la necrosis. Importante destacar también el aumento de un urea, porque esto asociado a la retención de desechos de la respiración celular, y que el riñón no va a poder excretar en estos casos, se va a producir una acumulación que finalmente va a terminar afectando la regulación celular y lo que se va a presentar como un síndrome urémico que se puede evidenciar en varios sistemas. Entonces, haciendo un punteo rápido, podemos ver síntomas cardiovasculares con la pericarditis urémica, en la cual vamos a encontrar roce pericárdico, derrame pericárdico, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, hiporexia, también endocrinas, cuando hay alteración en el control glicémico en pacientes diabéticos, eh, hematológicas con disfunción plaquetaria, las neurológicas, que nos vamos a enfrentar en cefalopatía urémica y neuropatía periférica, y misceláneas, entre las cuales podemos ver como acidosis, prurito, escarcha urémica, entre otros. Bueno, ahora que estamos hablando del síndrome urémico, es importante hablar también de la hemodiálisis o terapia de reemplazo renal. La terapia de reemplazo hormonal ya viene siendo nuestra última opción frente a un paciente que no pudimos manejar o controlar con las medidas que dijimos anteriormente. ¿Y por qué lo menciono ahora? Bueno, porque estamos hablando del síndrome urémico y uno de los criterios para indicar hemodiálisis son la pericarditis o la encefalopatía urémica. Entonces, es importante reconocer estos criterios, como lo son el exceso de que no respondió a diuréticos, una hipercalemia refractaria, una acidosis metabólica que no respondió al bicarbonato, y finalmente un boom sobre 100, aunque esta última es relativa, también va a depender junto con la clínica, para indicar una hemodiálisis. El paciente se va a ver beneficiado si es que la indicamos bien y no la retrasamos. Finalmente, podemos concluir que, y recalcarlo, ¿no?, que la X es un diagnóstico muy frecuente que se da en uno de cada 5 pacientes hospitalizados, que esta misma implica un aumento de la mortalidad precoz y por lo tanto es importante identificarla y manejarla para darle un mejor pronóstico a estos pacientes, evitando las progresiones y sus complicaciones. Para esto vamos a recurrir a los exámenes complementarios que nos van a ser de gran ayuda, como es el laboratorio y la mecanología, para el abordaje en nuestro paciente con aquí, y que también es importante destacar que a pesar de que la creatinina tiene sus limitaciones, es el marcador más utilizado puesto que es el más disponible. Si bien existen biomarcadores, estos no están ampliamente disponibles y siguen en desarrollo. Y también es importante que al enfrentarse a un paciente con aquí es un enfrentamiento sistémico y finalmente vamos a manejar la causa de la etiología. Eso. Oye, chiquillo, súper bien. A mí me gustó bastante. Tiene algunas cositas quizás conceptuales, detallitos en verdad, que tienen que ver muchas con la traducción en el fondo, que es media compleja del concepto de aquí, ¿ya? Pero me gustó mucho el orden y el hecho de que haya podido incorporar y explicar todos estos conceptos a través de un caso clínico. Creo que es mucho, no sé si ustedes ahora como que cacharon que es más fácil entender esta cuestión a través de un caso clínico, ¿ya? Más que como un enfoque como lo que habían visto el año pasado, que es más como el diagnóstico crudo de papel, ¿cachai? Clasificarlo sindromáticamente, todas esas cosas, que si bien en el fondo se puede hacer, siempre es mejor a través de un caso clínico. No sé si de sus compañeros, eso, quería felicitarlos. Me gustó mucho que incorporaran el caso clínico para poder explicar los conceptos. Obviamente es un caso que inventamos, ¿no? Porque sus compañeros no se queden con la idea de que así es la cosa. Y eso, no sé si ustedes tienen algún comentario, algo que no les quedó claro, o quieren pasar a los casos clínicos y responder las preguntas de los compañeros después. ¿Dudas al tío? Yo creo mejor, ¿no? Sí. Ya, pues mejor. No sé si la doctora Contreras, que también nos acompaña, querrá hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo soy más o Bueno, menos con los feedbacks, pero me gustó. estuvo súper buena la presentación, aparte que estuvo súper linda. La diapositiva súper agradable verla y escucharla.
En Sí, verdad eso yo es lo estaba otro. más de espectadora que nada porque estoy un poco secuelada todavía, así que no estoy pensando mucho. Pero los felicito, chiquillos, estuvo muy bueno. Gracias. Gracias. Y tengo una duda, que es como de algo que había escuchado, no recuerdo si lo mencionaron, que era que se puede utilizar la ecografía para diferenciar si es una enfermedad renal crónica o una AKI, pero que no tenía muy buena sensibilidad. No sé si qué tan útil es hacerlo al final, O o sea, reconocerlo por otra cosa. es que en el fondo el uso de la ecografía te permite ver si es que existen alteraciones anatómicas anteriores que te indiquen la presencia de enfermedad renal crónica. Así que la idea es hacerlo en todos los pacientes justamente por eso. Ya, súper. O Yo sea, estoy de Yo tengo el una acuerdo. doctor pregunta. Mientras más te Ramírez, permite. o sea, el doctor Gonzalo Ramírez, el nefrólogo, a todas las ecografías, porque tenemos el ecógrafo súper disponible en el hospital, sobre todo en UPC, y en verdad sirve para estas cosas, sirve para ver si está con pobre de volumen, si hay algún grado de obstrucción, si hay hidronefrosis, si hay daño renal previo, cómo está la vejiga, o sea, igual sirve caleta. Si tienen el ecógrafo disponible, háganlo porque así van viendo también, y van viendo, y van a saber qué es lo que es normal y qué es lo que es patológico. Pero sirve harto, si está disponible. Tenía una duda como más conceptual, que se habla de Aki cuando está la crea aumentada, como el valor que dijeron, pero ¿es necesario tener el valor de la diuresis para clasificarlo como Aki o eso es como para el estadio más que nada? O sea, es bien característico, pero el solo incremento de la creatinina ya te tiene que hacer pensar que estás con una AKI. Ah, ya. Ya. Y claro que también la Excelente. diuresis la tienes que monitorear también en un tiempo más prolongado. Ujú. Súper. Pueden ocupar cualquiera de los dos criterios. El tema, les explicaba a Victoria y Mauricio, que la AKI es un fenómeno que en general se estudia en pacientes hospitalizados y en el cual las definiciones, o donde tiene más peso, porque afecta hasta la mitad de los pacientes y se muere el doble, es en la UCI, ¿ya? Entonces, las definiciones son la CADIGO, la KIN, el rifle, son definiciones conceptuales que lo que intentan medir una función del riñón, solo una, que es la función de depurativa, de cómo limpia la sangre los riñones, para clasificar su disfunción, ¿ya? Y lo hacen con este examen porque está ampliamente disponible y es una definición bien estandarizable, ¿ya? Pero en el fondo, si el paciente está anúrico y la creatinina está normal, eso igual es una AKI y hay que investigarla, ¿ya? Y en el fondo las definiciones que son las que les comentaron son las que se ocupan para establecer como el diagnóstico como concepto, pero que vienen de una población bien específica que está completamente monitorizada, que son los pacientes de UCI, ¿ya? Ahora, el concepto que dijo Victoria, que todo deterioro de la función renal sin conocer el basal o sin tener una idea de cómo era previo, se debe considerar una AKI, es súper correcto. Hasta que ustedes demuestren, ya sea por exámenes complementarios como la paratormona, su anemia de enfermedades crónicas, la historia clínica de una diabetes muy larga, por ejemplo, y ecográficos como los signos que comentó, debe ser considerada una AKI hasta tener todo ese cuadro clínico de enfermedad renal crónica. No sé si me expliqué bien. Sí, súper. Muchas gracias. Ya, bacán. Y no sé si hay más preguntas. Es un tema súper frecuente, entonces sé que mucha gente piensa hacer como trabajar a nivel primario, pero se van a encontrar con esto en hospitales chicos o incluso en policlínicos como de morbilidad, con deterioros agudos de la función, y uno igual tiene que pensar, ¿será que le bajé mucho la presión? ¿Será que tiene una enfermedad intrínseca del riñón? ¿Será que está obstruido? ¿Ya? Entonces, no solo los internistas tenemos que manejar esto, sino que todas las personas que traten con pacientes que tienen riñones. O sea, todos. ¿Más preguntas o pasamos a los casos clínicos? Decían, vean ustedes, chiquillos, la clase es suya. O sea, si alguien quiere hacer otra pregunta, no hay problema. ¿No?
Ya partamos con el caso clínico. Ya. Ya, les traemos entonces el siguiente caso y les vamos a pedir que participen también. Llega una paciente de sexo femenino de 63 años, fumadora, diabética, no insulino requiriente e hipertensa bien controlada. Consulta en el servicio de urgencias por deposiciones oscuras y malolientes de 3 días de evolución. Al ingreso se pesquisa una paciente que está normotensa, algo taquicárdica, con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, afebril, saturando 99. Se encuentra vigil, orientada, con un Glasgow de 15 y está pálida con mucosas secas. Entonces, primer enfrentamiento a este paciente. ¿Alguien? Hacer el ABC y evaluar también la perfusión dirigida, Bueno, como para ver si está en shock por... Justamente. Súper bien. efectivamente. Ya, primero partimos con el manejo ABC, pues, como lo dijo Pato. Súper bien. Bueno, chuta. Ya, supongamos que ya la paciente está estabilizada y todo el tema. ¿Qué sigue? Hay que profundizar en la anamnesis, como el spoiler que decía ahí. Sí, efectivamente. Bueno, ya entonces la anamnesis que le hicimos a la paciente destaca que consumía ibuprofeno, enalapril, amlodipino y metformina. No había tenido cirugías ni hospitalizaciones. Tiene antecedentes familiares, sí, que su madre falleció por cáncer de colon. No presenta alergias y en los hábitos es fumadora de 10 cigarrillos diarios por 17 años. No consume alcohol ni otras drogas. Entonces, aprovechamos de calcular el IPA, ya que siempre lo calculamos. Si alguien se lanza con un número. 8.5 parece. Ujú, Sí. claramente 8.5. Bueno, ya con estos antecedentes, ¿qué podemos ir pensando? Una hemorragia digestiva secundaria a los años. Ujú. Excelente. ¿Algo más? ¿No? Buenísima. Súper bien. Ya, entonces, ¿qué corresponde ahora? Endoscopía. Endoscopía. Ya, Seguir pero haciendo, antes de pedir examen. seguir haciendo examen físico. Claro. Eso. Bueno, en resumidas cuentas, examinamos a la paciente y destacamos los síntomas positivos, que está pálida y que tenía mucosas secas, pero seguro. Bueno, el segmentado sin alteraciones. ¿Harían algo más el examen físico? Tracto rectal. Efectivamente. Y se objetiva una melena. Entonces, con esta sospecha, ¿qué seguimos haciendo? Ahora sí, endoscopía y exámenes de laboratorio. Eso, los exámenes de ingreso. Sí, Ya. hemograma. Ya. Nuevamente aquí destacamos los síntomas positivos y en el hemograma completo que se pidió se destacaba una anemia moderada, normocítica, normocrómica, los electrolitos plasmáticos estaban normales, la función renal sí estaba comprometida con una creatinina de 1,9 y un BUN de 58 y las pruebas hepáticas se encontraban sin alteraciones. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta paciente? O antes de eso, ¿qué es lo que les llama más la Dializar. atención Mm. de estos parámetros? Que la crea Que está tiene la crea aumentada. alta. Ya, y si tiene la creatinina alta, entonces ¿en qué hay que pensar? Aquí. En un aquí. Y si es una AQI, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la paciente? Hospitalizarla. Exacto. Efectivamente. Bueno, Ya. chiquillo, Ajá. solo pensando en la hemorragia digestiva, ¿alguien hospitalizaría a esta paciente? ¿O no la hospitalizaría? Sí, igual sí. Abro debate. Sí, para que se le haga la endoscopía Sí, luego, también hay ¿no? que estudiarla por eso. Sí, porque también Y estaba está con como anemia. hipotensa y llegó a la urgencia por eso principalmente. Fue su ¿Estaba motivo. hipotensa? No está ¿Cuántos años hipotensa. tenía? A Eso sí, ¿no? deshidratada. 63. Igual tenía 107 de presión sistólica. No es hipotensa, Claro. pero es raro.
O sea, sí, Entonces o sea, es como normal, pues. pero me Ya, asustaría si está sangrando. claro. Claro. ¿Y qué te dice que está sangrando? La, La la melena. melena y la anemia. La melena objetivada, ¿cierto? Claro. Sí. Ya. Sí. Acuérdense que para hemorragia digestiva alta se pueden emplear algunos scores, como el de Glasgow-Plattsford, que en el fondo van a asignar puntajes de riesgo de hospitalizarse o de tener intervenciones quirúrgicas de emergencia en caso de que uno mande al paciente de alta. En términos generales, la melena que uno ve en el tracto rectal es un predictor súper fuerte de que la persona está con sangrado activo, ¿ya? Entonces la indicación en melena es hacer una endoscopía dentro de los primeros 7 días. Si uno puede decir que la persona va a hacerse una endoscopía dentro de los 7 días en un sangrado no varicial sin ningún otro signo de alarma, uno podría mandarlo para la casa. Eso en un mundo ideal. Y también con cosas médico-legales bien potentes. Así que lo que habitualmente se hace en todo paciente que tiene una melena es hospitalizarlo. Porque teniendo en consideración la estructura del sistema de salud, público, privado y Fuerzas Armadas chilenas, en ninguna parte te pueden asegurar de que te hagan la endoscopía dentro de los primeros 7 días y que te puedan controlar. Así que se hospitaliza. Hospitalizados sí te pueden hacer la endoscopía de un día para otro, pero en forma ambulatoria no. ¿Ya? Así que solamente por la hemorragia digestiva, hospitalizar. Ahora, si además le pidieron examen y está con una AQI y ustedes tienen el concepto de que hay que hospitalizarla, me parece. Ya. Entonces hicimos el diagnóstico, o sea, ingreso, y tenemos los siguientes diagnósticos. En la sospecha. Bueno, ya que Oye, eso dijimos está que... finísimo ese orden de diagnóstico. No sé si la doctora le pondría algo más. Yo encuentro que está súper bien. ¿El orden? El Hemorragia orden, digestiva quizás alta. de repente poner Observación abajo de la, terapéutica. claro, Aquí, poner abajo de la, aquí los trastornos hidroelectrolíticos que tienen. Así como hiponatremia leve, hipocalemia leve. Bueno, Lo de no insulino requerente ya no se usa según nuestra querida diabetóloga. Sí. Sí, pero No, pero mientras está no, bien. mientras no esté, podemos mirar por lado. Mientras no esté ella. Sí. bueno, aprovechando que ya tenemos una aquí grado 1 según la CADIGO, correspondería estudiarla. ¿Qué examen sería pertinente pedirle? Bueno, aparte, en general, en todo. Aparte de los que ya se le pidieron al ingreso, ¿qué otros Ujú. exámenes nos orientarían quizás más hacia la etiología? ¿Una Según eco renal? ¿Cuál? ¿Una eco renal? O sea, no sé si me orientaría mucho la etiología, pero como para descartar que tuviese enfermedad renal crónica, o sea, no, tampoco me permitiría descartarlo, pero ver si es que la posibilidad de que haya una enfermedad renal crónica como de base. Ya, pero ¿y exámenes de laboratorio? ¿Pedirías algún otro? La Examen de paratormona. Ah, laboratorio. Pero piensen un poco más fácil que eso. Esta señora es diabética y hipertensa y probablemente estaba en controles en su consultorio. Probablemente. Estaba tomando medicamentos y estaba con insulina. No insulina, pero estaba tomando medicamentos. Entonces, a lo mejor ella tiene exámenes de antes. A lo mejor si le preguntan a ella o al familiar, tiene una creatinina basal. Siempre tienen que preguntar porque a veces los pacientes tienen guardado su examen y eso les va a servir un montón para saber cuál es su basal. Ahora, si no lo tienen, ya, pero tienen que siempre preguntarle. Ahí alguien respondió por el chat algunos exámenes. FENA, BUN, CREA, urea urinaria, osmolaridad. Súper. O sea, bueno, con todo también este caso, más o menos en qué etiologías de la AQI estamos pensando, o sea, más que etiología, qué mecanismo de daño se están ocupando. Una Renal. Prerrenal. Ujú. Pero también teníamos el antecedente de los AINES, entonces también podemos pensar en una renal, no la podemos descartar tajantemente. Por lo tanto, los exámenes que habían dicho por chat, se los pedimos. Y bueno, el electrolito urinario se destaca que había un sodio de 1. En el sedimento de orina encontramos cilindros hialinos. La creatinina urinaria era de 2 miligramos por decilitro. Los gases venosos no había nada destacable. Y en la coagulación había un INR de 1. Y bueno, ahí están calculados los parámetros que les dijimos antes.
que la FENA se calcula con el sodio urinario, con el sodio plasmático, y también la crea plasmática y la crea urinaria. Y está ahí, que lo pueden encontrar en el teléfono, por eso no pusimos la fórmula en sí, pero ahí está calculada. Puedo preguntar algo, pero no sé si va a lugar. ¿Aló? Sí, Sí. sí. Entonces, sobre el índice de Boone crea, o sea, lo he escuchado harto como que si el Boone supera, o sea, el índice supera el número 20, lo que habíamos conversado, sí, se Ujú, asociaba como que el daño era prerrenal, ¿no? Pero ujú. me cae como la curiosidad de por qué o sea, por qué como una mayor subida del Boone sobre la CREA se asocia al hecho de que el origen sea prerrenal. No sé si me explico, es como bien como básico, pero igual me cabe la duda. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Sí, o sea, por qué debería subir el boom mucho más que la CREA cuando el daño es prerrenal? O sea, estoy tratando de preguntar por qué ese índice se usa como criterio de diagnóstico de daño prerrenal. Porque en el fondo eso está dado por la retención de la urea que se produce en ese caso, y se retiene tanto eso como otros productos tóxicos, y es por eso que aumenta, asociado en el fondo como a la disminución de la perfusión, porque eso te conlleva que hay una disminución inicial de la velocidad de la filtración glomerular, y eso hace como que no, en el fondo no se elimina el producto de desecho. No sé Sí, si, sí lo si se... entiendo, pero o sea, por ejemplo, dentro de mi lógica, si la obstrucción fuese postrenal, de todas maneras debería haber como retención de contenido, o sea, de desechos. También, po, pero en una relación que es más similar. Entonces, es como por ahí También sube el boni, también sube la... Ya, ok, muchas gracias. Perdón por interrumpir. Ya, entonces, con este laboratorio y con estas pruebas que tenemos aquí, ¿a qué nos está orientando más que nada? A una actitud ¿Alguien renal. sabe? Es, Ujú. Efectivamente. Bueno, hasta el momento tenemos este diagnóstico, que es una AQI prerrenal hipovolémica a causa del sangrado que tenía nuestra paciente. Entonces, ¿qué hacemos ahora con la paciente? Ya la tenemos, hicimos el ingreso de hospitalización, pero igual tenemos que mandarla con un manejo primario. Dar volumen, sacar los nefrotóxicos, tratar la causa de base. Efectivamente. Bueno, y también la endoscopía, en este caso, y omeprazol, más lo que había dicho la Cata. Eso. muchas gracias. Ujú. Bien, pues súper bien, chiquillos. Súper bien. Obviamente hay que manejar la HDA, Ujú. así que no. Me pareció súper buena la presentación. Respecto al tema de la disociación Moon-CREA, hay varias explicaciones como fisiológicas de por qué sube el Boon más que la creatinina. Ya. Tengo un artículo al respecto que te lo puedo mandar. Dentro de todos los marcadores que hay como de evaluación como de el FENA, el BUN, todas esas cosas, las molaridades van a indicar un poco el estado, la capacidad que está teniendo el riñón para retener el sodio, por si acaso, el FENA y la osmolaridad. Y que intentan un poco evaluar el estado de volumen del paciente, ¿ya? Por eso en el fondo aquí igual han caído un poco en desuso, porque tenemos otros métodos para evaluar la volemia de los pacientes, ¿ya? Como los métodos ecográficos, ¿ya? Y de hecho en estudios de sensibilidad, especificidad, son mucho más precisos para determinar la etiología prerrenal de una aquí, ¿ya? Porque hay otras causas de elevación de los productos nitrogenados independientes de, de la perfusión del riñón. Por ejemplo, el uso de corticoides, de diuréticos, ¿ya? Que actúan por otras vías. Es un marcador más, finalmente.
acá lo que pesaba harto, de hecho, era el contexto, ya, de que la paciente había estado con pérdida sanguínea, ¿cierto? En un estado, estaba taquicárdica. Si uno lo enfrentaba así, tenía como una pérdida leve a moderada de pérdida sanguínea. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay más preguntas. Si no, podemos esperar algunos minutitos para que el siguiente grupo monte la presentación y partan también cuando estimen conveniente. En verdad los felicito. Me gustó mucho la explicación a través de un caso clínico. Exacto. Gracias, doctor.